Los nahuales de Iztlitezcatl. Todos somos nahuales. Seres mágicos que habitan nuestro interior. Iztlitezcatl, espejo oscuro donde se refleja tu trabajo. Los seres del espejo oscuro. Los seres del espejo oscuro. La palabra de los abuelos. Así fue como los nuestros nos dejaron dicho todo lo que teníamos que hacer. Con la Huehuetlactoli nos dejaron dicho nuestros abuelos cómo deberíamos de comportarnos con todos los demás. Con la Huehuetlactoli, la palabra de los mayores, nuestros abuelos se educaban unos a otros. Muy buen día, yo soy Emilio Mitlactoa, autor del libro Los 9 páramos del Mictlán. ¿Por qué pareciera que más que una presentación de un libro es la presentación del grupo Nahuales de Iztlitezcatl? Por una simple y sencilla razón. Cuando iniciamos con el proyecto de los Nahuales de Iztlitezcatl, trabajamos todos los aspectos artísticos, pero enmarcados en las culturas precuautémicas, las culturas madres de nuestro país, ya que al reunirnos todos coincidimos en que la historia la escriben los vencedores. La historia está escrita con muchas mentiras para poder justificar toda una serie de tropelías que le hicieron a nuestros abuelos. Es por eso que toda la presentación que estamos realizando para ustedes es como grupo cultural Nahuales de Iztlitezcatl, ya que Emilio Mitlactoa es parte de este gran grupo, de esta gran familia. Y como proyecto hemos logrado tener música, danza, teatro, como lo hacían nuestros abuelos. Inxóchitl Incuicat, la flor y el canto, las bellas artes de forma integral. Sin música no hay danza, sin danza y música no hay poesía, no hay cantos. Nuestros abuelos así lo decían, y así los nahuales de Iztlitezcatl hemos trabajado combinando todas las áreas del arte para poder lograr este trabajo. Y gracias a este trabajo tenemos el segundo libro de mi autoría, denominado Los 9 páramos del Mictlán y algo más. En los 9 páramos del Mictlán encontramos las tradiciones de nuestras letras, la palabra de los abuelos. Aquí está la tradición oral. Aquí encontramos el tesoro que nos legaran nuestros padres. Hola, mi nombre es Dalia Enedina Estrada Leonardo, conocida como Mestli. Soy fundadora del Grupo Cultural Nahuales de Iztlitezcatl en la disciplina de danza precautémica. Bueno, yo inicio con nahuales a partir del 2012, es cuando se decide crear el grupo de nahuales, pero anteriormente yo ya había escuchado de ellos en un festival que se realizó en el Zócalo de Chilpancingo, en donde a sonido de huehuetl me llama la atención, me acerco y ellos recitaban un poema maravilloso con música precautémica, me llama la atención, me acerco, los contacto y es ahí donde
de alguna forma me empiezo a interesar por otras disciplinas dentro de la cultura. Hola, mi nombre es América Lucero Fierro Albino. Soy integrante del grupo cultural Nahuales de Ixtlitexcat. Yo me integro a los Nahuales de Ixtlitexcat desde hace 6 años. Parte de mi trabajo ha sido coordinar la parte musical de dicho grupo. Nuestro país se llamaba Anáhuac. México era la planicie central de nuestro país, donde vivían los Mexicamestli. Cuando llegó el invasor, ellos estaban en el quinto sol. Toda la gran Anáhuac era organizada y regida por los mexicas. Y por eso, confundidos, los españoles nos pusieron mexicanos. Pero nosotros somos anahuacas. Anáhuac, nuestro país, venía desde Seattle, Unoagua, hoy Estados Unidos, hasta Nican-Anáhuac, que en náhuatl significa hasta aquí la náhuatl. Nican, aquí, Anáhuac, nuestro país, entre aguas. Como Grupo Cultural Nahuales de Ixtlitexcat, la propuesta siempre ha sido preservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero principalmente la filosofía de nuestros pueblos originarios. A través de la Huehuetlactoli vimos que nuestros abuelos enseñaban el comportamiento de los niños hacia los adultos, hacia la sociedad. Nuestra educación era integral, así como nuestros conocimientos. Nosotros éramos parte de la naturaleza, no éramos dueños y señores de ella. Bajo esta temática nosotros siempre nos dimos a la tarea de seguir investigando para poder presentarle al público. En primera de cuentas trabajamos con escuelas primarias, con preescolar, pero el gusto de la gente hacia nuestro trabajo nos dio la oportunidad de presentarlo en diferentes auditorios, presentarlo también en diferentes municipios, primero de Guerrero, posteriormente las invitaciones se hicieron a nivel nacional y en el 2019 tuvimos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en Colombia. Es por eso que nuestro abuelo José María Morelos y Pavón quiso reivindicar nuestro nombre al hacer el primer congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo.